Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que me escuchan y me ven en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, también Santiago, y nos siguen en pauta.cl, a veces por Spotify. Ya se escucha el sonido de las bandurrias, de los pájaros aquí en el sector precordillerano donde me encuentro. Y como todos los lunes, hoy es un lunes de septiembre, un lunes ya de primavera, ya estamos en plena primavera. Yo cruzo desde mi jardín al patio de la escuela y me encanta sentir el sonido de las campanas, de los niños, la escuela presencial, viva, en que el maestro está ahí cara a cara, presente con sus alumnos. Y siempre que cruzo al patio de la escuela, me encuentro con ella, con Gabriela Mistral, y escucho su voz. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Esa insistencia de Gabriela Mistral en decir que el niño es ahora, claro, el niño es puro presente, más presente que nosotros que estamos siempre proyectados hacia el futuro o hacia el pasado. Pero si hay alguien, por lo menos en cierta edad, que vive en el presente, es el niño. A lo mejor nosotros con nuestra manera de educar, con nuestra manera de educar, digo, como padres, no solamente en el colegio, con nuestra manera de vivir, vamos de alguna manera ausentando a los niños de ese ahora, de ese presente, que Gabriela Mistral supo entender y sentir tan bien, no solo en este texto, sino en otros que ella escribió. Hay un hermoso texto que ya he leído antes, El elogio del niño, donde habla de la vitalidad, de la entrega del niño, de lo que es ese niño en movimiento permanente todo el día, porque el niño está ahora. Y eso me retrotrae al pensador presocrático Heráclito. Heráclito tiene una observación que ha sido comentada por varios filósofos, un fragmento de esos fragmentos que nos dejó, que son verdaderos relámpagos, que vienen desde el alba del pensamiento, desde el origen del pensar. Él decía, hay varias traducciones de este fragmento, esta no sé si será muy buena, pero más o menos va en esta idea. Escuchando, se está refiriendo a las personas que están frente a él, incapaces de comprender se asemejan a los sordos. De esto se atestigua el proverbio de que, estando presentes, están ausentes. Incluso hay una palabra en griego que dice ese hecho de estar presentes, ausentes. Se ha dicho que sobre todo hoy, puesto que disponemos de muchos medios de fuga del presente, muchos dispositivos, mucha distracción, nos hemos ido convirtiendo en lo que Heráclito llamaba los presentes ausentes, es decir, están pero en realidad no están. Y justamente para hablar de ese estar pero estando de verdad, voy a cruzar desde mi jardín al patio de la escuela a conversar con una joven profesora de biología que ha tenido desde mucho tiempo una pasión por la neurociencia y por el mindfulness, que se ha hecho muy de moda en el último tiempo, que tiene que ver justamente con el estar presente, con la atención plena. Ella ha trabajado en Enseña Chile, tiene un currículum muy interesante en esta temática, en un programa de madres de mindfulness, tiene un magíster en la Universidad Adolfo Ibáñez, es instructora de mindfulness, además es directora de contenidos y programas de Neyun, una ONG que promueve la educación en armonía, que está presente en 54 colegios con esta interesantísima experiencia del mindfulness.
Ella se llama Fernanda Vallejos. Fernanda, qué gusto encontrarme contigo aquí en el patio de la escuela, al lado de mi jardín. ¿Cómo estás? Hola Cristian, muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues aquí tratando de estar lo más presente en esta conversación. Muy bien. Lo primero que quiero preguntarte es, tú eres profesora de biología, antes de entrar en la práctica que tú haces en los colegios, en esos colegios vulnerables, nos vas a contar todo eso. ¿De dónde viene tu interés por esta disciplina? ¿Cómo nace esto? Y vincúlalo un poco tal vez con la neurociencia, con lo que nos dice la neurociencia de la atención plena. Súper. La verdad es que a mí me pasó, yo creo como mucha gente apasionada por la educación, que yo fui una adolescente muy tormentosa y como atormentada, con un mundo emocional muy de tsunamis. Entonces, cuando conocí la meditación fue como, esto es lo primero que nos deberían enseñar, aprender a relacionarnos con nuestro mundo emocional, aprender a relacionarnos con nosotros mismos, conocernos profundamente. Y eso me puso un bichito de querer compartir y profundizar y hacerme profesional de la educación para poder compartir herramientas tan útiles que habían sido para mí con todos y todas las demás. Y después, estudiando, como soy profe de biología, me gusta mucho la ciencia, entonces después me puse a estudiar qué pasa en mi cerebro con esta práctica de mindfulness que tanto me tocó en lo íntimo, y empecé a darme cuenta que tiene un impacto profundísimo a nivel de sistema nervioso, a nivel incluso inmune, y que realmente es un beneficio súper objetivo. Entonces eso me prendió más fuego en querer ojalá compartir esta herramienta con todos y todas desde que estamos formando hábitos de salud mental, de educación socioemocional, y qué mejor momento que hacerlo cuando uno es chiquitito y puede realmente incorporar estos hábitos que nos hagan una vida de más bienestar. Fernanda, tú sabes que yo tengo un pájaro en mi jardín que se llama el chucao, es mi pájaro leal, y ese pájaro siempre me cuenta cosas. Y una de las cosas que me contó de ti, tengo un pajarito que me cuenta cosas, es que hay un libro de Gurdjieff, y yo me interesaba a veces por Gurdjieff, de repente lo leí hace varios años a través de un amigo poeta que me lo enseñó, Manuel Silva Acevedo, que se llama Fragmentos de una enseñanza desconocida. Ese libro llegó a tus manos en algún momento y fue clave, parece. Sí, ese fue el libro que me leí por primera vez y que me invitó a considerar la vida de una forma muy distinta, y que en el fondo me abrió las puertas a entrar al grupo al que pertenezco hasta el día de hoy, en el que aprendí a meditar. Y después eso se fue diversificando hasta llegar a mindfulness y poder compartirlo con todos y todas, porque tal vez lo que tiene el mindfulness en realidad es una práctica meditativa, y hay miles de millones, tal vez que es lo más intuitivo del mundo, la abuelita lo sabe, mi amor, respire. Pero lo que tiene de bonito el mindfulness es que es una ciencia, por así decir, que es un tipo de práctica contemplativa que ha sido protocolarizada científicamente para poder observar específicamente con esta práctica qué pasa dentro de nosotros. Y el pionero de esto es Francisco Varela. Él fue de los primeros científicos de la alta categoría que empezó a hacer este hermoso cruce, esta hermosa protocolarización y subirle el escrutinio científico para observar este tipo de práctica meditativa y qué pasaba o qué hacía dentro de nosotros. Bueno, efectivamente yo conversé varias veces con Francisco Varela, lo entrevisté, tuve el privilegio de entrevistarlo. Yo creo que es más que un científico, casi diría un pensador desde la ciencia, de la frontera de la ciencia. Y lo más impresionante de él es que él murió meditando. El testimonio de quienes estuvieron con él es que él esperó su muerte, su propia muerte, meditando en su cama. Entonces, es bien coherente, fue un descubrimiento para él muy importante, digamos. Y bueno, estas conversaciones que tenía con el Dalai Lama, etc. Fernanda, Paula, ¿no? Sí, Paula, perdón. Paula, te dije Fernanda, Paula. Todos me dicen Fernanda, que mi apellido confunde. Ya, Paula, mira, lo que te quería preguntar, entonces tú descubres esto, en el fondo se te abre ahí un umbral de esta práctica que tú dices que la ciencia, de alguna manera, Varela del ejemplo, la empieza a investigar, a estudiar y descubre desde el punto de vista más científico los beneficios que tiene, cómo funciona el cerebro, cómo funciona el sistema inmune, etc. Pero esto es una práctica muy milenaria, ¿no? Hay que decir también que en Oriente es una práctica milenaria, o sea, estamos hablando de una práctica, no es algo esotérico, ni algo vago, ni algo abstracto, es una práctica de miles de años, o sea, ahí hay un saber que efectivamente respalda todo eso que se llama hoy mindfulness, porque en Oriente probablemente tenía otro nombre.
Absolutamente. De hecho, el término mindfulness es la traducción del, del Pali, de la palabra sati, que significa, no me sé la traducción literal, te inventaría, pero es estar presente sin juzgar, algo así. Y no se encontró una traducción perfecta a la palabra sati y se le pone mindfulness, pero es muy bonito lo que ocurre con este fenómeno, porque en realidad las prácticas meditativas y contemplativas como que no son propiedad de nadie, es decir, muchos pueblos originarios ocupan prácticas contemplativas, tienen formas o prácticas concretas de estar presente y yo encuentro muy bonito, muy como generoso incluso, cómo estas prácticas, la neurociencia, por así decir, las ha intentado con profundo respeto como evaluar para hacerlas más accesibles al ser humano de Occidente, que tal vez está un poquitito más alejado de estas tradiciones, por así decir. Pero lo que más ha intentado el mundo de la neurociencia es lo que tú acabas de decir, como dejar muy en claro que es una práctica, que no es nada hippie, nada místico, alejado de que todos los credos y todas las religiones pueden beneficiarse de sus beneficios, valga la redundancia, siendo una práctica que realmente nos hace profundamente bien a nivel fisiológico y anímico. Me gustaría que, desde el punto de vista, bueno, fisiológico, desde el punto de vista del cerebro, entiendo que el mindfulness y la atención plena tiene que ver con el desarrollo de la corteza prefrontal. A ver, explícanos un poquito más eso. Hay una neurocientífica que lo explica muy, muy claro. Ella es una investigadora de la Universidad de Complutense, tiene un centro que se llama Niracara, o es parte de ese centro, en que también hay una chilena, que fue mi profe de magíster, una seca, Katia Andreu, que es una investigación en Chile muy interesante. Y esta científica lo explica diciendo las prácticas de mindfulness, lo principal, porque hacen muchas cosas, pero lo principal es que bajan la cantidad de tiempo que nuestro cerebro está en un modo que se llama red por defecto. Ese red por defecto es cuando uno está, tengo que hacer esto, y después tengo que hacer esto, y tengo este checklist, y mañana tengo que hacer esto. Es decir, cuando uno está, pero no está. Me encantó esto que leíste al principio de Heráclito, como el presente ausente, que en verdad no estoy planificando, sino que estoy en 20 millones de cosas a la vez. Y cuando hacemos prácticas de mindfulness, que por decir súper reduccionistamente hablando, significa estar presente, llevando la atención al cuerpo, que es como el ancla para estar aquí ahora, porque la mente se nos puede escapar, pero el cuerpo está frito, tiene que estar aquí, todavía no sabemos cómo viajar en el tiempo. Cuando hacemos esto, cuando bajamos con nuestra atención al cuerpo, se activan distintas zonas de nuestro cerebro que nos sacan de esta red por defecto. Una es la corteza prefrontal, que es clave porque es la zona cerebral en la que están o donde se desarrollan las funciones ejecutivas, que son las funciones cognitivas más altas que podemos desarrollar. Otra zona súper importante que se prende cuando hacemos prácticas de mindfulness es la corteza cingulada anterior. Y esta zona es la zona cerebral que más se relaciona con el bienestar subjetivo. Entonces, esto que leíste de Gabriela Mistral, el niño es ahora, el mindfulness dice, ahora nos tenemos que preocupar del bienestar y la felicidad de nuestros niños para que ellos sepan cómo encarnar este bienestar en su vida adulta. Y si es que hay cerebralmente algo que compruebe o haga check a ese aspecto, es prender su corteza cingulada anterior. Y esta práctica es una de las que más evidencia tiene de activar esta zona, que aumenta directamente el bienestar de nuestros niños, jóvenes, adultos y todos. Otra parte interesante que activa este sistema que activa esta práctica, es la ínsula. Y la ínsula también se relaciona con la metacognición, con la capacidad de estar presentes. Entonces, activa zonas cerebrales que se relacionan directamente con nuestro bienestar y baja el volumen a una parte cerebral que se llama amígdala, que es de nuestro sistema límbico. Y la amígdala es la que se activa o grita incluso cuando se siente amenazada, procesando emociones o afectos negativos que nos generan estrés, ansiedad. Entonces es súper interesante cómo esta zona específica, la amígdala, que es una zona importantísima para nuestra sobrevivencia, pero que cuando está encendida mucho tiempo nos hace sentir angustia, estrés, entrar en modo defensivo. Entonces es muy importante saber que no solo activa zonas que son cruciales para nuestro bienestar, sino que le baja el volumen a aquellas que nos hacen más reactivos, y que finalmente con los niños siempre les decimos, ¿les ha pasado, mis amores, que dicen algo y después piensan, pucha, ¿por qué dije eso?
Y todos, sí, le dije, no sé, pues algo feo a mi hermano, a mi hermana. Vamos a aprender cómo bajar esa zona del cerebro para que no actuemos y después nos sentimos peor. O sea, son cosas súper sencillas, pero que realmente se relacionan con nuestro bienestar. Es lo que se llama, lo que se ha llamado en términos más vulgares la chicharra, ¿no? Esa chicharra que tenemos dentro, que está permanentemente transmitiendo, es como una radio portátil interior, ¿no? Que tiene varias frecuencias y que transmite y transmite y transmite, y sobre todo hoy día en que estamos sobreexpuestos, Paula, a tanto bombardeo informativo, a tanta información, Sí. a tanto flujo de información. Estamos intoxicados de información en realidad, ¿no? Cada vez Sí. más. Entonces, me imagino que acceder a esto cada vez es mucho más difícil. Y ahí te quería preguntar, ¿cómo logras eso con los niños? Imaginemos que tú llegas como profesora a una sala, los niños vienen del recreo o vienen de una clase de educación física o vienen corriendo, vienen haciendo lo que hacen los niños, y de repente hay que detener eso y hacer esta práctica. ¿Es difícil? ¿Encuentras resistencia? ¿Cuál es tu experiencia con los niños en esta práctica, Paula? Me encanta esta pregunta porque habitualmente uno dice meditación y la gente se imagina como sentado inmóvil, en silencio, pero en realidad las prácticas de mindfulness, especialmente las adaptadas para niños, muchas veces son a través de juegos. Porque uno no, si que le digo a mis estudiantes, nos vamos a quedar inmóviles, me van a tirar papeles, no van a estar... Entonces, por ejemplo, una forma de hacer esta transición de este recreo loco que todos los profes enfrentan, ya, pues, atención, y los niños están en otra, una súper buena forma, y de hecho, este es uno de los motivos porque tanto la neurociencia lo está invitando al mundo de la educación, porque dicen, no podemos generar un aprendizaje significativo si antes no generamos las condiciones cerebrales óptimas para aprender. Entonces, por ejemplo, un juego que hacemos en Iyun y que los niños aman, no sé si cuando chicos jugaste 1, 2, 3 Momia Es. Pero por supuesto que sí, pues. 1, 2, 3 Momia Es, fascinante juego. Entonces, hacemos una especie de 1, 2, 3 Momia Es. Entonces, por ejemplo, ponemos una música y decimos, ya, nos vamos a mover como locos, ¿quieren? Y los niños, sí. Entonces ponemos una música, bailamos, nos movemos. Pero cuando yo diga stop, o ser distintas veces el juego, nos vamos a quedar completamente inquietos como un samurái, como un ninja. ¿Creen que lo logremos? Y todos los niños, sí. Entonces ponemos stop, ok, me quedo completamente quieto, siento mi respiración, y en el fondo es como una meditación encubierta en un juego, y los niños lo aman, nos lo piden después, y sin darse cuenta bajan con profunda tranquilidad, inician su clase. Los profes muchas veces es interesante como, ¿cómo lo hicieron? O sea, como que es una herramienta muy concreta en la que alivia mucho el día a día del profe, que es súper agotador. Entonces, son estrategias que son súper útiles tanto para quienes somos profesores como para nuestros niños, para que entre todos tengamos herramientas de transición, tengamos herramientas para parar y para volver, que es tan pero tan importante y que no tenemos por qué conocer. Ahora, en el fondo, uno podría decir el mindfulness es meditación, pero no es solo meditación, ¿no? Meditación sería una práctica del mindfulness, o sea, el mindfulness incluye muchas más prácticas. ¿Cuál es otra, aparte de la que acabas de decir en este juego? Dentro de estas que yo te decía, porque lo que más se ha intentado hacer es protocolarizar para poder evaluar científicamente. Y dentro del programa protocolarizado más famoso que existe, que se llama MBSR, la sigla significa Mindfulness Based Stress Reduction, o Mindfulness para la reducción del estrés. Hay dos grandes corrientes, las prácticas formales y las informales. Las informales serían, por ejemplo, lavarnos los dientes con conciencia plena, o lavar los platos. Claro. ¿Cómo sería cuando estoy en estas prácticas cotidianas que tengo que hacer, no me queda otra, tengo que lavar los platos, me tengo que lavar los dientes, pero en vez de que mi mente esté pensando en la reunión que tengo mañana, ¿cómo sería estar completamente ahí? Casi como si fuera la primera vez que me estoy lavando los dientes, la primera vez que me estoy duchando. Y esas son las prácticas informales. Las prácticas formales son cuando decidimos hacer una práctica de meditación. Y de esas hay varias, pero las más típicas son prácticas en movimiento, que son súper útiles sobre todo para los niños, en el caso de los niños, quienes son más hiperkinéticos, que tienen más energía, en general enganchan súper bien con las prácticas en movimiento, niños, niñas y jóvenes. Las prácticas generativas, que son aquellas prácticas que traen o que usan nuestra mente como herramienta, por ejemplo, prácticas de compasión y bondad, en que yo tengo que pensar en alguien y desearle lo mejor, por ejemplo, y prácticas que son más
de sentir el cuerpo, como atención en la respiración, directamente inquietud, escáner corporal, y esa es como la familia de las prácticas más estandarizadas que hay. Hay muchas, muchas más, estoy siendo muy reduccionista, pero son como los grandes grupos de prácticas, y lo que hemos hecho en Neyún es que le hemos puesto pedagogía y le hemos puesto didáctica a estas prácticas, basándonos en muchos programas educacionales de mindfulness extranjeros y en nuestra propia experiencia en las aulas de los colegios vulnerables de Chile, para que estas prácticas sean entretes, interesantes, pero que no pierdan su esencia de mindfulness. Entonces ha sido muy interesante ver cómo las van recibiendo, y después, al principio tal vez con un poquito de resistencia, y después como, profe, hoy día no meditamos. Entonces es muy bonito notar cómo les va sirviendo, cómo lo van necesitando, cómo empiezan a incorporarlo, o en las reuniones de apoderados. Los niños me enseñaron a meditar en la casa, o sea, como los niños le están... Mira. Es muy bonito lo que se genera. Paula, y hay un tema que es muy, muy hermoso, muy interesante, que es el tema del silencio. El silencio también está en peligro en un mundo muy ruidoso, ¿no? De mucha furia y sonido. Siempre estamos como matando el silencio, le tenemos miedo al silencio. Ponemos música, apenas estamos solos en una pieza, nos conectamos, música, ruido, como para no sentirnos solos. Me gustaría hablar del silencio en los niños, esa dimensión que es tan importante y cómo de alguna manera me imagino que ustedes con su práctica también acceden a esa dimensión. Hay algo muy, muy interesante que se dice en el mundo de la neurociencia, que es, en general uno relaciona la felicidad o el bienestar con fiesta y ruido, pero a nivel neuronal, el bienestar se relaciona más con silencio neuronal que con ruido. Entonces, yo me atrevería a decir que volver al silencio es casi una necesidad profunda para nuestro equilibrio y desarrollo. Y ahí, tal como dices tú, como estamos muy sobreestimulados y celular y la acción muy frágil, lo que es muy terrible porque a nivel cerebral, esta misma corteza cingulada anterior que yo te nombraba, se prende cuando llevamos nuestra atención al cuerpo. Eso quiere decir cuando estamos presentes, y es la parte que más se relaciona con un bienestar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque para el cerebro, estar presente y estar feliz son sinónimos. Lo que es muy interesante, porque cuando paramos y volvemos, muchas veces entramos en contacto con un espacio silencioso. El cuerpo no emite pensamientos, no es bullicioso. Hay un dicho en neurociencia que dice, el cuerpo no grita, el cuerpo susurra. Entonces, entrar en contacto con este silencio interior, por así decir, con el espacio más silencioso de las sensaciones corporales, es algo que se hace muy paulatinamente, porque lo que muchas veces pasa, si es que vamos bruscamente, es como, me aburrí, qué fome, no está pasando nada. Entonces hay que literalmente hacer como un caminito de a poquito para ir encontrándonos cómodamente con este espacio de mayor quietud, de mayor ecuanimidad y de profundo silencio, que es clave para nuestro bienestar neuronal incluso. Claro, si todos supiéramos que la felicidad está ahí, digo, orgánicamente, físicamente, no andaríamos buscándola en sucedáneos y gastando tanto dinero, tiempo y energía buscando los sucedáneos de la verdadera felicidad, ¿no? En realidad no estamos buscando la felicidad, estamos comprando la infelicidad. Es decir, seguir en esto que tú hablabas al comienzo del modo, ¿cómo se llama? El modo alienado, el modo... la red por defecto. La red por defecto, ¿no? Que no para, que... Claro. Y los adolescentes, hablamos de los niños, ¿cómo se trabaja con ellos? Imagino, ¿también has tenido experiencias con adolescentes en colegio? Sí. La verdad es que nuestras experiencias con los adolescentes son de las que más atesoramos, porque con los niños es todo un juego y es todo nuevo, pero tal como decías tú, los niños están naturalmente presentes, es como invitarlos a tomar un camino para que no pierdan eso que ya tienen. Pero los adolescentes muchas veces al revés, están atravesando torbellinos emocionales, se sienten con pocas herramientas, sienten que son los únicos que se sienten así de raros, entonces cuando presentamos estas herramientas a los adolescentes, su respuesta es de esas que nos hace sentir que valió la pena vivir y dedicarnos a esto. Por ejemplo, hay una anécdota muy bonita que nos pasó una vez en una sala de clases, que estábamos haciendo el programa que tiene Neyún específicamente para adolescentes, y siempre hay algunos que enganchan más y te comparten y les hacen todas las dinámicas contigo, y algunos que todavía no están listos o se quedan un poco más reservados, y tenía uno que era el típico que se sienta atrás, que no pesca, que no te escucha,
Y el último día, la última clase, yo dije, ¿alguien quiere decir algo, algo final? Levante la mano. Y levanta la mano él. Y yo pensé, ay, no, ¿qué va a decir? Va a arruinar el momento. Claro. Y él dijo, esto es lo primero y lo único que realmente nos deberían enseñar. Qué impresionante. Qué O sea, impresionante. ¿cómo le llegó? ¿De qué forma lo ayudó? Es tan misterioso como una herramienta que te trae de vuelta a casa, que en el fondo vuelvo a sentirme cómodo, cómoda dentro de mí mismo. Tiene beneficios tan profundos que uno no logra terminar de atisbar en nuestros y nuestras estudiantes. ¿Qué significa Neyún? Neyún significa respirar en Mapuzungún. Qué hermoso. Es muy bonito, pero ahora sentimos un poco de vergüenza habiendo ocupado esa palabra. Nos da un poco de miedo que la gente piense que es apropiación cultural, es lo que menos queremos que piensan, sino que lo que nos pasó es que esta palabra gringa, mindfulness, se sentía como muy ajena, como un término, a pesar de que Varela es uno de sus pioneros, nadie tiene por qué saberlo. Entonces dijimos, ¿cómo podríamos traer esta palabra a la tierra, como a los orígenes de esta región? Y por eso le pusimos Neyún, pero ahora nos da miedo que piensen que nos queremos apropiar, cuando todo lo contrario, solamente puesta en un profundo respeto y honor a los pueblos tradicionales. A propósito de lo que decías de respirar, hay un poema muy hermoso, un poeta que yo quiero mucho, que lo conocí, lo entrevisté, Jorge Telie, poeta de Lautaro, de la Araucanía, pero no era mapuche, era un poeta que nació ahí. Y él al final de un poema dice, que dice, la poesía es un respirar en paz para que los demás respiren. Mira cómo toma una dimensión a la luz de todo lo que tú estás diciendo, ¿no? La poesía es un respirar en paz para que los demás respiren. Qué hermoso, ¿no? ¿Ah? Hermoso. Dale, sí. No, solo que te quería decir respecto a lo que decías de cómo está unido con este mundo adolescente que está tan bombardeado por tanta información y que estamos como comprando muchas veces esto externo. Y me volvió a la cabeza un estudio que publicó un señor llamado Killingsworth, el 2010, que se llama, el título del estudio es para caerse de espalda, una mente que divaga es una mente infeliz. Y tiene todo que ver con esto que tú contabas, y el estudio fue hecho de una forma muy sencilla. Simplemente él, con el celular, le preguntaba 3 preguntas, muchas veces al día, a mucha gente. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Y qué tan feliz te sientes del 0 al 100? Y observó que estamos pensando algo nada que ver de aquello que estamos haciendo, o sea, que no estamos presentes un 47% del tiempo. Pero eso no era lo interesante de este estudio es que observó que cada vez que estábamos lejos de aquellos que estábamos haciendo, mientras más lejos estábamos, más infelices reportábamos sentirnos. Entonces, esto lo digo porque de alguna forma este estudio comprueba que el estar presente, esto que hablábamos de la corteza cingulada anterior, es un sinónimo de estar bien. Incluso cuando estoy presente a los desafíos que me ocurren, a que me siento con tristeza, por ejemplo, o enojado, solo el hecho de ponerme atención le genera una señal de calma a nuestro cerebro, como que me estoy dando cuenta de qué me pasa. Y aprender eso, yo creo que es oro, precisamente dejar de perseguir esta felicidad que nunca encontramos, porque al parecer está dentro. Suena poético, así que tenía que ver con la poesía. Sí, es muy hermoso y me hace mucha resonancia todo lo que estás diciendo, Paula. Y en los últimos minutos, son las 8:28, estamos en directo, estamos Desde el Jardín, conversando sobre este interesantísimo, más que proyecto, es una realidad, no es un proyecto, es una tarea, un hacer pedagógico desde el mindfulness aplicado a la educación de Neyún, esta ONG que promueve la presencia, que promueve el estar presente en educación. A ver, ustedes han trabajado con colegios vulnerables, entiendo que con bastantes colegios vulnerables trabajan, creo 50 y tantos colegios. A ver, ¿cómo es esa experiencia en ese sector de la educación más difícil, digamos, con más precariedad, el aplicar esto, el encarnar esto? Ha sido un súper desafío, pero a la vez ha sido lo más gratificante del mundo, porque en el fondo muchas veces se pela, por así decir, pucha, el mindfulness es una herramienta súper elitista, porque hay que tener muchas lucas para formarte en estos programas. Entonces Neyún tenía la profunda convicción y ganas de que esta herramienta fuera accesible a todos y todas quienes tal vez no tengan el dinero para poder acceder a ella. Y de hecho, todo esto partió con una de las cofundadoras de Neyún, que se llama Carla Pozo, que vive en Australia
hizo un magíster de educación en la Universidad de Melbourne, y ella observó que ahí había una app que se llama Smiling Mind, o Mente Sonriente, que era mindfulness para todos los niños y niñas, y dijo, esto tiene que estar en Chile, esto no puede ser beneficio o prestigio de solo algunos países ricachones o de algunas personas con más posibilidades, sino que, y fue como una especie de misión para nosotros y nosotras, y en realidad en términos socioemocionales hay una cancha bien pareja. Es súper interesante que todos somos un poco analfabetos emocionalmente, entonces todos necesitamos conocer este mundo emocional, y es muy bonito lo que está pasando en educación. Casi que a partir de la pandemia empieza a haber un gran despertar de la importancia de la salud mental, y el Mineduc ha sido muy sabio en empezar a incorporar y a evaluar estos componentes. Por ejemplo, ahora se evalúan los IDPS, que son los indicadores de desarrollo personal y social en el CIMSE, porque se está observando que lo socioemocional y lo cognitivo a nivel cerebral va de la mano. Entonces es clave que, sin importar el estrato social, todos tengamos herramientas concretas con que desarrollar esto. Y desde este punto de vista, el mindfulness, según la guía CASEL, que es una guía de expertos de aprendizaje socioemocional, es una de las herramientas con más evidencia científica para llevar a cabo este aprendizaje. Y en ese sentido, Neyún está haciendo un gran esfuerzo por octubre, que está el Día de la Salud Mental, hacerlo el mes de la salud mental, para generar esta conciencia, fortalecer esta conciencia de que la salud mental es clave, es derecho de todos podemos conocer cómo desarrollar nuestra salud mental de manera armónica, y tenemos derecho a conocer herramientas que nos ayuden a mejorar nuestro bienestar en un momento en que los números y cifras en esa dirección están súper desafiantes. Claro que sí. Paula, son las 8:31, pero vamos a estar presentes en estos últimos segundos que nos quedan. A ver, haznos un ejercicio o haznos algo. ¿Qué práctica se te podría ocurrir? Yo imagino que el tema de Zoom debe ser una complicación para la tarea de la presencia en educación. Sabemos lo difícil que ha sido enfrentar esta educación vía remota. Pero tal vez podríamos traspasarle a todos los que nos están escuchando, a nuestros radiovidentes, yo los llamo así porque nos escuchan y al escuchar cierran los ojos y nos ven. ¿Qué podríamos regalarles al cerrar esta conversación tan interesante, Paula? Te hago una práctica cortita que a los niños y niñas les encanta. Pero por supuesto, y estoy feliz de recibirla. Esta práctica se llama las 5 respiraciones. Entonces me voy a poner mi papel de profe y les digo, mis vidas, vamos a respirar 5 veces. ¿Qué cosa tengo yo que tiene 5 cosas? Mi mano, que tiene 5 dedos. Entonces vamos a poner nuestra mano enfrente de nosotros y con la otra mano vamos a poner el dedo índice en la base del pulgar y vamos a apoyarnos en nuestra mano para respirar 5 veces juntos y juntas. Inhalando, subimos nuestro dedo índice. Exhalando, bajamos el dedo índice por el pulgar. Inhalando, subimos por el índice. Exhalando, bajamos el dedo. Inhalando, subimos por el dedo medio. Exhalando, bajamos. Inhalando, subimos por el anular. Exhalando, bajamos. Y la última, profunda, inhalando, subimos por el meñique. Exhalando, botamos todo el aire. Abrimos los ojos si es que los habíamos cerrado. Y si es que alguien necesita respirar un poquito más, acuérdense que tienen su otra mano. Excelente, preciosa. La voy a practicar con mis hijos de todas maneras, inmediatamente, que me están esperando por ahí cerca en el jardín. Paula, muchas gracias por habernos visitado, por esta hermosa conversación en el jardín, por este precioso, interesantísimo proyecto. Felicitaciones a ti y a todo tu equipo. Es de verdaderamente las grandes revoluciones comienzan así, con pequeños gestos, con cosas sencillas. Las grandes transformaciones llegan con sonido de pisadas, de pasos de paloma, decía Nietzsche. Y yo creo que esto parte, con pasos, con sonido de respiración, comienzan las grandes transformaciones. Muchas gracias, Paula, por Muchísimas gracias a ti. Un gusto. Un gusto. Y nos vemos pronto. Y nosotros, queridos radiovidentes, nos encontramos. Acuérdense de esta técnica, aplíquenla ustedes también. Y ahí me cuentan cómo les va. Nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la noche, cuando yo vuelva a abrir la verja de mi jardín en Pauta. Hasta mañana.
Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.